Arrancamos nuestro consultorio de Miguel en esta mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes enviar tus preguntas y dudas al 777-499-1991. El día de hoy nos acompaña en cabina Edith Jocelyn Hernández Sánchez, cirujana oral y maxilofacial, egresada del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Iste, titulada por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro activo del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, también miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, así como miembro de la Asociación Internacional de Cirujanos Orales y Maxilofaciales. Pues gracias por estar con nosotros, Edith, por acompañarnos aquí en la cabina del consultorio de Miguel. Este tema es la primera vez que lo tocamos, es importante. Creo que casi nunca se habla de la salud bucal o se habla solamente por encima, y sobre todo ya cuando hablamos pues de unos padecimientos que son importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta, y sobre todo prevención también y el tratamiento. Así es, Miguel. Buenos días a toda la audiencia del consultorio de Miguel. Muchas gracias por recibirnos, siempre tan cálidos. Y como mencionas, siempre es importante saber a quién dirigirnos en ciertos padecimientos. Y pues vamos a darles la información que ustedes necesiten con mucho gusto. Sobre todo porque a veces escuchamos este tipo ya de conceptos médicos hablando de la higiene bucal y todo lo que tiene que ver con odontología y demás, que ya son como nuevos conceptos que no conocemos bien a bien. Solamente los escuchamos cuando ya nos dicen tienes que hacer esto de ir con un cirujano oral o maxilofacial, pero no sabemos qué es. Y me gustaría arrancar precisamente con eso, Edith. ¿Qué es un cirujano oral y un maxilofacial y cuál es su ámbito de trabajo? Claro que sí. Bueno, la especialidad como tal de cirugía oral y maxilofacial es una rama de la odontología, es una especialidad médico-quirúrgico, el cual tú cursas 4 años de manera hospitalaria, haciendo guardias, revisando pacientes, te la pasas en el hospital. Por eso es médico-quirúrgica, en la que tú te dedicas principalmente al estudio, diagnóstico y tratamiento de ciertos padecimientos como son fracturas faciales, cirugía funcional, estética, reconstructiva, que abarca muchos temas en general. También cirugía de terceros molares, que es lo más frecuente en las muelas del juicio, entre otros aspectos que vamos a ir tocando en este tema. Perfecto, pues ya lo saben, si tienen ustedes dudas, a través del 777-499-1991. ¿Cuáles serían las razones más comunes por las que alguien necesitaría ver a un especialista como un cirujano oral y maxilofacial, Edith? Bueno, es muy importante en general hacer una revisión oral cada 6 meses. Algunos pacientes desconocen que puede haber formación incluso de lesiones patológicas. En la boca también se pueden dar quistes, tumores de origen dental. Un diente, claro que puede ocasionar esos padecimientos. Por lo tanto, si el paciente tiene aumento de volumen, dolor, haber sufrido algún traumatismo como por ejemplo caída, accidente, algún golpe precisamente en la región facial, en la cara, entonces hay que acudir con un cirujano maxilofacial, incluso si hace falta un diente, que de repente se cae un diente. Entonces, para la colocación de implantes dentales siempre es importante acudir con un cirujano maxilofacial. De repente nos está brotando la muela del juicio, también somos candidatos para ir con un cirujano maxilofacial. Y es el especialista, porque de repente nada más vamos con un odontólogo y pues no está preparado como para este tipo también de cirugía que se debe de hacer. Las recomendaciones directamente con un especialista como tú. Claro, así es, porque nosotros tenemos la formación de 4 años. Posterior a esta formación, que es específicamente quirúrgica, únicamente nos dedicamos a la cirugía. Posteriormente vamos tomando más cursos, más especializado en relación únicamente a lo quirúrgico. ¿Cuáles son los casos más recurrentes en tu experiencia en este tiempo por los que acuden los pacientes contigo? Bueno, como realizamos tratamientos estéticos, funcionales, reconstructivos, en relación a los procedimientos estéticos, lo más común es la bichectomía, la famosa bichectomía que seguramente todos la han escuchado en algún momento, liposucción de lipopapada, aplicación de toxina botulínica, que es el famosísimo Botox. En procedimientos funcionales, quitar las muelas del juicio, y en reconstrucciones, pacientes que incluso al sufrir algún golpe, alguna caída, sufren alguna fractura en los huesos de la cara. Ok, más adelante nos gustaría hablar un poco más
de las muelas del juicio, porque claro que sí. hay muchos mitos alrededor también de esto, que me gustaría que nos ayudaras como a desmitificar precisamente en el consultorio el día de hoy, tú que eres toda una profesional en este tema, para que no nos quede duda al respecto, porque muchas veces tenemos pues esa duda si realmente debemos de extraerlas o no, Claro. o cuándo hacerlo, o cuándo pueden estar ahí, o si es bueno o es malo. Todo esto sería muy bueno que nos lo pudieras compartir un poquito más adelante, pero mientras tanto me gustaría que nos platicaras cómo se diagnostica un trauma maxilar y qué pruebas se realizan. Para el traumatismo maxilofacial, lo principal, lo inicial, siempre es un estudio radiográfico en conjunto con la clínica. ¿A qué me refiero? Siempre hay que revisar al paciente en persona. No es lo mismo por mensaje, a lo mejor en una cita virtual, que estarlo viendo, porque nosotros tenemos que revisar ciertos movimientos faciales, incluso oculares. Entonces, en conjunto con algún estudio radiográfico, que puede ser una radiografía panorámica, una tomografía que es más detallada, con esto podemos llegar al diagnóstico y, por supuesto, al mejor tratamiento para el paciente. Muy bien, ¿cuáles serían los síntomas de un trauma maxilar que las personas deberíamos de tener en cuenta? Principalmente, cuando el paciente sufre una caída o algún golpe en el rostro, hay algo que se llama maloclusión. ¿Qué es eso? La forma anormal en la que nuestros dientes no están contactando, no están chocando. Es decir, hay una modificación de tu mordida o una desviación. ¿Por qué? Porque los huesos tienen un desplante. También, como se involucra el trauma orbitario, que es de los huesos del ojo, puede haber visión borrosa, visión doble, tener algunas zonas del rostro adormecidas, con ligera, como si estuviéramos anestesiados en esas zonas. Muy bien. Entonces, todo eso es importante valorar. Y todo esto se da a partir tal vez de una caída o un golpe, pero de forma, no sé, natural, que se pueda desarrollar durante alguna etapa de nuestra vida, también es posible, sin tener este tipo como de percance o de golpe. Es muy difícil, pero sí se puede. Con ciertos padecimientos hay algunas enfermedades que debilitan los huesos. A lo mejor nosotros, incluso con una caída de la cama, sí podemos sufrir una fractura. Con un golpe directamente también podemos sufrir alguna fractura. Entonces, si a lo mejor el paciente ya es de edad avanzada, sus huesos ya se debilitan a comparación de a lo mejor un paciente adolescente. Entonces, sí tiene más alto porcentaje de sufrir este tipo de fracturas, que se llaman fracturas patológicas. Y hablando, por ejemplo, de deportes, de algunas situaciones que también se practican, he sabido que hay también pues este tipo de traumas maxilares con algunos deportistas en algunas situaciones. ¿Cómo se pueden prevenir o qué otras actividades de alto riesgo debemos de tener en cuenta para no sufrir en algún momento este tipo de situaciones? Claro, de hecho el box es uno de los más frecuentes. Okay. En ese indican la cirugía de las muelas del juicio. ¿Por qué? Por algún golpe. Sabemos que es muy frecuente que reciban golpes en el rostro, por lo tanto, hay que retirar todo tipo de diente que puede provocarnos una fractura, y principalmente son las muelas del juicio. Muy en bien. Deportes también como vóley y básquet, que podemos sufrir algún golpe o generar alguna caída, también tienen alto porcentaje de sufrir alguna fractura. Muy bien, pues tomen en cuenta todo esto y sobre todo si tienen dudas o preguntas, ya saben que las pueden hacer llegar al 777-499-1991 sobre algún tema que tiene que ver con eso que estamos hablando el día de hoy con Edith, y sobre todo no quedarnos con esa duda. De repente tenemos algún tipo de cosa que no atendemos, que es como de lo más clásico o de lo más común que llega a tu consultorio y que dices esto se pudo haber evitado también o se pudo tal vez tratado mucho mejor antes con un diagnóstico preventivo. Claro, lo más frecuente es pérdida prematura de los dientes precisamente, o que yo tenga que quitar más dientes de lo que debería. ¿Por qué? Principalmente por presencia de caries. La caries se ocasiona a lo mejor porque tenemos una técnica de cepillado que no es la adecuada. Una caries provoca infección y la infección nos puede provocar pérdida de órganos dentarios, no solo de uno, sino de todos los que estén involucrados.
Hablando de esto, hemos visto seguramente muchas veces videos, incluso nos han enseñado en las escuelas cómo es el cepillado. Nos gustaría mucho que nos dieras pues una idea de cómo es correctamente ese cepillado, que se debe de hacer uno. Y si hay una variación entre los más pequeños, los adultos y a lo mejor personas de la tercera edad. Claro, lo ideal siempre es cepillarse con un cepillo de cerdas rectas completamente, que no tenga ningún aditamento plástico, incluso no es necesario que tenga desniveles el cepillo. Las cerdas tienen que ser rectas completamente. El tamaño de la cabeza tiene que ser chico o mediano dependiendo y siempre cerdas suaves, con un barrido de encía hacia diente completamente. ¿Cuánto tiempo debe de durar este cepillado? Aproximadamente cada diente lo tienen que cepillar 10 veces de todos lados, enfrente, atrás, arriba. Aproximadamente el cepillado, tomando en cuenta estos 10 movimientos por cada diente, debe de durar 3 minutos. 3 minutos. ¿Qué tan de cierto hay esto que regularmente hacemos? Que le ponemos la pasta al cepillo de dientes y lo humedecemos con agua, o previo lo hacemos. Había leído un poco que no se debe de hacer esto porque se pierde pues parte de las propiedades que tiene la pasta precisamente para ayudarnos en la limpieza dental. Claro, lo ideal es colocar un chicharito la pasta del tamaño de un chicharito, introducirlo inicialmente dentro de la cavidad oral. El secreto aquí es la técnica de cepillado. Con una técnica adecuada podemos evitar muchísimas cosas. Entonces, sí puede disminuir el efecto, pero no en una cantidad 100%. Ok, entonces no importa si lo hacemos. Exacto. Ok, es que me había quedado con esa duda y yo a partir de que leí eso ya lo hacía de la otra forma. También claro. Está bien hecho, ¿no? Sí, lo ideal es introducirlo inicialmente dentro de cavidad oral. Perfecto. Pues seguimos platicando con Edith. Gracias por estar con nosotros aquí en el consultorio de Miguel. Recuerden que también pueden mandar sus preguntas al 777-499-1991. Es Edith Jocelyn Hernández Sánchez, cirujano oral y maxilofacial, que está con nosotros hablando precisamente de este tema que es importante también conocer y tomar mucho en cuenta porque no lo hacemos. O sea, no le damos la importancia a nuestra salud bucal hasta que de plano ya estamos, pues de que ya no nos aguantamos el dolor, de que ya perdimos una o dos muelas o dientes, que estamos en un tema ya que no nos deja vivir y es cuando acudimos a una situación claro. como esta, hablando de una forma natural, ¿no? O por decir natural, no cuando se sufre algún tipo de accidente o golpe también, como decimos, por ya sea un deporte o algún accidente que se puede Exacto. tener. Bueno, Edith, ¿algo más que desees agregar en este bloque? Vamos a ir a la pausa y regresamos contigo nuevamente para seguir hablando del tema el día de hoy en el consultorio de Miguel. Claro, no, solo que permanezcan escuchando porque vamos a tener promociones aquí en el consultorio de Miguel. Oye, ¿y formas de contacto contigo? ¿Dónde pueden realizar una cita para poder tener una evaluación o diagnóstico? Claro que sí. En mis redes aparezco como Jocelyn Maxilofacial, en Instagram, en Facebook, y el número de contacto es 55 34 64 36 86. Perfecto. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99, ya lo sabes, que después puedes ver también la repetición o el episodio completo a través de YouTube en Diario de Morelos 1. 2 días después está arriba para que lo puedas disfrutar también y si tienes alguna duda puedas nuevamente verlo en Diario de Morelos 1 a través de YouTube. Estamos platicando con la cirujana oral y maxilofacial Edith Jocelyn Hernández Sánchez acerca de también lo que tiene que ver con muelas de juicio, que es un tema muy recurrente a cierta edad y que todos le tememos. En general le tememos a la salud de nuestra boca, ¿no? Creo que por eso hay mucha situación de enfermedades, de complicaciones que después tienen que llegar precisamente con alguien como una especialista como tú. Así es, Miguel. Siempre es importante las revisiones constantes de la cavidad oral. Y sí, efectivamente, los terceros molares o como frecuentemente las conocemos como muelas del juicio, es lo que más llega al consultorio. Este es un procedimiento quirúrgico bajo anestesia local que hay que realizarlo a cierta edad para evitar complicaciones, por supuesto. ¿Qué pasa si en algún momento nos retiran las muelas del juicio junto con otra que ya estaba también picada o que tenía ciertas situaciones enfermas y no se recupera o no se vuelve a colocar?
Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. La caries puede provocar pérdida de algún diente que no queríamos, que no tenía indicación para retirarlo, precisamente. ¿Y qué pasa? El tercer molar, en ocasiones, ¿por qué hay que retirarlo? Porque viene en posiciones muy complicadas. Viene de forma horizontal, inclinado, que ocasiona que el molar de adelante, la muelita que tenemos adelante, que sí salió efectivamente, pueda dañarse. Entonces, esa es una indicación muy importante. Se puede formar caries porque es una zona de difícil acceso al cepillado. Por lo tanto, se empiezan a acumular restos alimenticios, lo que nos ocasiona y nos trae más problemas a futuro. Hablando de esto, y en un momento más continuamos con el tema de las muelas del juicio, ¿cuántas veces se debe uno de cepillar los dientes? Hemos visto, nos enseñaron desde pequeños que a veces son 3, que a veces son 2. ¿Qué es lo recomendable y lo que se tiene que hacer realmente? Claro, lo ideal sería que si nosotros comemos 5 veces nos cepilláramos los dientes. Entonces, sí, como mínimo siempre decimos 3 veces. Pero si a lo mejor tú tienes la posibilidad de llevarte tu cepillo donde estés y comes, posteriormente hay que cepillarse los dientes. También hablando del tema del lavado de los dientes, el uso de hilo dental. ¿Sí o no? ¿Y qué cantidad? Claro, esto es muy importante. El hilo dental es igual de indispensable que el cepillado. Dentro de la cavidad ya hay espacios muy reducidos. Los dientes contactan, están tan juntos que ahí no pueden entrar las cerdas del cepillo. Por lo tanto, ahí es donde entra el papel del hilo dental, que sí, efectivamente podemos realizar su uso antes o después de nuestro cepillado. Muy bien. ¿Cuáles serían los síntomas que indican que alguien podría necesitar una cirugía de muelas del juicio? Principalmente dolor, inflamación, salida de pus, mal olor, mal sabor o aumento de volumen en general en la mejilla. Ok. ¿A qué edad, dentro de su experiencia, es más común que las personas necesiten que les extraigan las muelas del juicio? Bueno, estos órganos dentarios erupcionan, que significa que salen o deberían de salir de los 17 a los 21 años. Por eso es importante realizar una evaluación radiográfica. Si ahí detectamos que nuestra muela del juicio viene en una posición muy complicada, la edad ideal sería en los 20. ¿Para qué? Para evitar complicaciones, la recuperación es más sencilla, entonces siempre lo ideal es hacer evaluación clínica y radiográfica y teniendo en cuenta pues que existen riesgos, complicaciones y hay que prepararnos para la cirugía. Y si no se realiza en este periodo de tiempo, ¿qué complicaciones se pueden dar? De las más comunes que usted ha observado. Claro, que ese molar, esa muela, esté muy, muy adherida al hueso. Entonces, como ya completó su formación de la raíz, ya ese molar ya está desarrollado en su totalidad, entonces las complicaciones son las mismas, pero ¿qué pasa? El porcentaje aumenta. A medida que nosotros vamos creciendo, son las mismas complicaciones que tiene a lo mejor un adolescente de 17 años, pero en alguien que tiene 30 y tantos años, estas complicaciones aumentan en porcentaje. Muy bien. ¿Cómo debería de prepararse un paciente antes de someterse a una cirugía de muelas del juicio? Bueno, el paciente ya con su consulta previamente, con la explicación en su totalidad en lo que consiste el procedimiento, tiene que presentarse con alimento, es decir, tiene que haber o desayunado o comido previo al procedimiento, por lo menos 1 hora y media antes de realizarlo. Con ropa cómoda, higiene oral perfectamente. En algunos pacientes hay que solicitar estudios, pero esto es previo, esto es en la consulta de valoración, por eso siempre es importante acudir a una. Muy bien. Nos llegan algunas preguntas. Creo que este es un tema muy común que experimentamos también. Rechino los dientes por las noches y amanezco con dolor en la mandíbula. Siento que mis dientes se están debilitando. ¿Hay algún tratamiento que me pueda recomendar? Claro, el tratamiento es en conjunto, siempre manejamos distintas opciones de tratamiento. Entonces, bueno, lo primero, lo importante es acudir a una cita, pero en ocasiones, ¿por qué rechinamos los dientes? Nuestros músculos son tan fuertes
que presionamos de manera excesiva. Por lo tanto, podemos ocasionar fractura dental. El tratamiento para esto es colocar una guarda en conjunto con toxina botulínica. ¿Qué es eso? El famoso Botox. Okay. Lo aplicamos directamente en los músculos. ¿Para qué? Para disminuir ligeramente la fuerza, para poder relajar ese músculo y que ya no exista esa presión excesiva. Ok, ya después sigue el tratamiento o un tratamiento si ya desgastó dientes y demás. Exactamente, a lo mejor rehabilitar ya de manera dental. Muy bien. ¿Es posible que las muelas del juicio no causen problemas y no necesiten ser extraídas? De repente conocemos a personas que dicen, no, es que a mí nunca me han quitado las muelas del juicio y no tengo complicaciones. Sí, por supuesto, es posible, puede pasar, claro que sí, pero la mayoría de las veces hay que quitarlas. Un órgano dentario que nunca salió, que está dentro del hueso, incluso tiene más alto porcentaje de formar quistes y tumores dentro del hueso. Por eso también es importante hacer una evaluación radiográfica para que podamos detectar lo que nuestros ojos no pueden ver clínicamente. Dentro de su especialidad, doctora, hablemos ahora de procedimientos estéticos, que también es algo muy recurrente actualmente. Así es, dentro de los procedimientos estéticos que involucran al cirujano maxilofacial está la bichectomía, la liposucción de papada o liposucción cervical, cirugía ortognática o también conocida como cirugía ortofacial, la mentoplastía, aplicación de toxina botulínica, aplicación de ácido hialurónico y principalmente esas cirugías estéticas que también pueden apoyarse de la función. Ok, ¿nos podría explicar un poquito más acerca de ellas, de las que son las más recurrentes, como la bichectomía que decía? Claro que sí, la bichectomía es un procedimiento ambulatorio de manera local, es un procedimiento 100% electivo, que significa que el paciente, tiene la opción de decidir, no es algo que se necesite forzosamente. Uh-huh. Este se realiza bajo anestesia local, que significa el paciente está despierto, escucha, y dentro del procedimiento lo que hacemos es remover la grasa de las mejillas. ¿Para qué? Para dar una apariencia de perfilamiento. A lo mejor el paciente tiene el rostro ligeramente redondeado, entonces con eso podemos ayudar a disminuir ese aspecto. Muy bien, pues bueno, esto ya es estético completamente, ¿verdad? Completamente, así es. ¿Y qué otro tipo de tratamiento sería importante que también conociera nuestra audiencia, que regularmente no son tan comunes o no se escuchan, o inclusive simplemente los vemos que alguien se los realiza, pero no tenemos conocimiento de ellos y que tal vez lleguemos a necesitar? Claro, uno de ellos es la cirugía ortognática. Seguramente muchos de nosotros conocemos a personas que tienen o la mandíbula muy grande o muy pequeña. Uh-huh. Entonces, ¿en qué pueden afectar estos padecimientos? En el tipo de mordida, que no estemos alimentándonos de la manera correcta, incluso en la respiración puede afectar. ¿Cómo influye esta parte de la alimentación y de la respiración? Claro, al no haber un contacto con los dientes, modificamos nosotros completamente. Entonces, la respiración, ¿por qué? Disminuye la vía aérea y hay ronquidos en ocasiones. Okay. Entonces, ¿cuándo podemos darnos cuenta de eso? Dependiendo de los síntomas que presentemos. Regularmente los pacientes que tienen un mentón pequeño, una mandíbula más hacia atrás, son los principales pacientes que padecen esto de ronquidos, que es algo que se llama apnea obstructiva del sueño. Entonces, en conjunto con la cirugía funcional, por supuesto que el plus es la cirugía estética, pero siempre pensando inicialmente en lo funcional del paciente y en que su recuperación y finalmente que tenga un mejor estilo de vida, que tenga un mejor pronóstico en general. Es importante esto porque muchas veces solamente con que nos falte un diente o una muela no tenemos una alimentación correcta porque no tenemos o masticamos pues lo que es necesario para tener una buena digestión. No le damos esa importancia y muchas veces podemos tener o estar generando también algún otro tipo de molestia o síntoma, incluso enfermedad digestiva. Puede ser esto a partir también de no tener una correcta dentadura o una boca sana. Sí, por supuesto, los dientes son muy importantes, con ellos trituramos de todo. Entonces, al perder un diente, incluso también perdemos hueso, porque el hueso es el soporte del diente. Y como ya no tiene
que es sostener, entonces se empieza a reabsorber. Finalmente, si nosotros vamos a colocar algún material, alguna prótesis para sustituir los dientes que hacen falta, siempre lo ideal es un sostén. Y si no hay ese sostén que es el hueso, es muy complicado que nosotros podamos brindar el tratamiento que nos gustaría al paciente. Pero muchas veces esto depende del tiempo. Se nos cae un diente y como no nos molesta, dejamos mucho tiempo pasar. Es importante revisarse constantemente, ver qué pacientes son candidatos y qué no a los procedimientos, porque mucho ojo, no todos los pacientes son candidatos a todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan. Muy bien, importante todo esto, no dejemos de verdad de lado lo que es nuestra salud bucal, porque nos puede traer varias consecuencias que más adelante pues tengamos problemas mayores, ¿no? Así es. Y sobre todo hay mucha cuestión también con la seguridad, en la parte también de no tener de la autoestima, ahí incluye muchas cosas que muchas veces dejamos de lado y que a veces nos hacen no sentirnos seguros, inclusive para hablar, para sonreír o para mostrar no sé, nuestra cara en algún momento, hoy que estamos tan expuestos a lo que son redes sociales y demás, no tomarnos fotografías. Y esto hablando del lado estético, ¿verdad? Pero hablando del lado de la salud, mucho, mucho más. Si tienen preguntas, al 777-499-1991, están llegando saludos para usted, doctora. Saludos a la doctora. A mí me quitó una bolita de la encía para una biopsia. Y le dejan también saludos. Muchas gracias. Saludos para todos. Muchas gracias. Nuevamente, ¿cómo la pueden contactar para un diagnóstico, una cita o una consulta? Claro que sí, mi número de contacto es 55 34 64 3686. En las redes me encuentran como Jocelyn Maxilofacial en Facebook y en Instagram. Perfecto. Continuamos después de la pausa ya en la parte final. Si tienen dudas o preguntas, ya saben al 777-499-1991 en el consultorio de Miguel. Regresamos. Regresamos al consultorio de Miguel ya en el último bloque en este día miércoles. Gracias por estar con nosotros a través del 99.1 y recuerden que también el consultorio lo pueden ver ustedes a través de YouTube, Diario de Morelos 1. Doctora, nos hacen una pregunta. Mi peque tiene 14 años, pero me comentaron que sufre de agenesia dental en 2 piezas. ¿A qué edad es recomendable que se le quite la muela de leche y hacer tratamiento? Bueno, la agenesia dental es cuando no erupcionó el diente permanente. Entonces, es importante realizar un estudio radiográfico para ver si efectivamente ese diente no está presente o simplemente el hueso está imposibilitando que erupcione. Así podemos tomar la mejor decisión para saber si quitamos su muela, que es de leche, que es la temporal, o mejor la podemos mantener ahí el tiempo que dure. Muy bien. Otra pregunta más. Doctora, buenos días. ¿Qué puede o qué se puede hacer o puede haber alguna fractura más bien cuando la mandíbula se traba constantemente? Como tal fractura no puede haber. La fractura se origina si hay un traumatismo como tal, golpe, accidente, caída. Lo que sí puede pasar es alguna luxación. ¿Qué significa eso? Que la boca quede abierta, que ya no podamos cerrarla. Entonces, solo hay que tener cuidado con la apertura, no hay que abrir muy grande, pero una fractura que suceda por eso es muy poco frecuente. Recuerden que estamos platicando el día de hoy con la cirujana oral y maxilofacial Edith Jocelyn Hernández Sánchez, que además también nos compartías que traías algunas promociones para la gente que escucha el consultorio de Miguel. Nos gustaría que nos compartieras estas promociones y nuevamente cómo te pueden contactar. Sí, claro que sí. Ahorita que estamos de vacaciones, vamos a aprovechar, vamos a darles unas promociones a las personas que nos mencionen, que nos escucharon en el consultorio de Miguel. Vamos a hacerles un descuento en cualquier tipo de procedimiento, ya sea estético o funcional. ¿En teléfono? El teléfono es 55 34 64 3686. ¿Y a través de redes sociales? Que son Jocelyn Maxilofacial, así me encuentran en Instagram o en Facebook. Hablemos ahora de implantes dentales, doctora. Claro, los implantes dentales, Miguel, son unos aditamentos de titanio que se utilizan para sustituir órganos dentarios ausentes. El implante entra dentro del hueso simulando ser la raíz del diente. Esto consiste y tiene varias fases. Yo me encargo de la fase quirúrgica, que es mi área, y después viene la fase protésica, que es colocarle
el dientito como tal a ese implante que está dentro del hueso. Muy bien. ¿Esto se puede hacer en qué tipo de casos o situaciones? En pacientes que hayan perdido dientes, en pacientes que no les salieron esos dientes, a lo mejor es necesario realizar una valoración para ver la cantidad de hueso. Recuerden, ¿por qué es importante? Porque no todos los pacientes son candidatos. Hacemos un estudio previo siempre para saber si el aditamento, si el implante puede quedar dentro de ese hueso. Entonces, si el paciente es candidato, por supuesto que se le coloca ese implante dentro de su hueso en la fase quirúrgica y posteriormente ya se le coloca lo restante. Otra situación importante también conocer qué se debe de hacer o indicaciones posoperatorias en muelas del juicio. Es importante seguir las indicaciones tal cual se las da su especialista, porque también este es el éxito. Si el procedimiento estuvo bien, la recuperación, ok, puede estar mucho mejor siempre y cuando se sigan las indicaciones. Regularmente cuando se hace la cirugía de algún órgano dentario retenido, que significa que no salió, que a lo mejor está atrapado dentro del hueso, como son los terceros molares, posteriormente a la cirugía, vamos a tener una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, es indispensable antibiótico, analgésico. Nosotros mandamos terapia antibiótica analgésica para disminuir esos síntomas de los pacientes, colocación de hielo, evitar sol, calor, polvo, restringimos ciertos alimentos para evitar que se infecte la herida, porque finalmente no vamos a poder comer de todo. ¿Qué pasa si no se siguen estas indicaciones? ¿Ha tenido algunos casos? Porque somos desesperados, como que queremos volver a la normalidad después de haber estado en una cirugía de este estilo, cuando no es así. Claro, lo más frecuente, lo más común es una infección. ¿Por qué? Porque el paciente tiene miedo de cepillarse y como es una zona de difícil acceso, entonces empiezan a acumular restos alimenticios en el lugar que ocupaba esa muela. Por lo tanto, al quedar restos alimenticios empieza a producir bacterias y las bacterias nos provocan infección. Una infección duele mucho más que el procedimiento, por eso es importante la higiene, muy muy importante, que es lo más frecuente que llega a pasar. Por supuesto, estamos hablando de casos bajos, pero podría ser lo más frecuente una infección. Muy bien, y ya casi para terminar, pacientes con diabetes e hipertensión, en este tipo de tratamientos, ¿cómo es? Esos pacientes también se pueden tratar, también pueden ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, por supuesto, siempre y cuando estén controlados en su glucosa. Los pacientes diabéticos que tengan los niveles adecuados que nos permitan realizar un procedimiento quirúrgico. Siempre previo a realizar un procedimiento vamos a checar la presión arterial, la glucosa. Si el paciente está en niveles altos, no se puede realizar el procedimiento. Sin embargo, cuando el paciente es controlado, toma su medicamento adecuadamente, claro que puede ser sometido a cualquier procedimiento quirúrgico. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Edith Jocelyn Hernández Sánchez, cirujano oral y maxilofacial. Nos gustaría nuevamente que nos compartieras la promoción que tienes para todos los que están escuchando el día de hoy el consultorio de Miguel o que lo van a ver a través también de YouTube en Diario de Morelos 1, la promoción que tienes y cuánto tiempo tiene de vigencia también para no vaya a ser que lo vean en un año. En un año. A través de YouTube y claro, puedan llegar a hacerte la promoción, ¿no? Por supuesto, esta promoción es para toda la audiencia que mencione que nos escuchó en el consultorio de Miguel. Vamos a hacerle un descuento en tratamientos estético o funcional, ya sea el caso. Esta promoción va a tener validez un mes, del 17 de julio al 17 de agosto. ¿Y cómo te contactan y redes sociales nuevamente? Claro, me contactan en Facebook y en Instagram. Aparezco como Jocelyn Maxilofacial. Mi número de contacto es 55 3464 3686. Pues agradecerte, pero además también tienes un mensaje muy especial para una persona muy especial en tu vida para que puedas enviar este mensaje a través del consultorio de Miguel. Sí, claro que sí. Principalmente agradecer a toda la audiencia del consultorio de Miguel que nos están escuchando, pero efectivamente, principalmente, hacer un saludo especial
a mi apoyo incondicional, que es mi mamá, y hoy es su cumpleaños. Oye, pues un gran abrazo para ella, muchas felicidades. ¿Cómo se llama? Edith, igual que yo. Edith, mamá Edith, de verdad muchas felicidades el día de hoy, que se la pasen genial y Exacto. gracias por estar con nosotros el día de Muchas hoy aquí gracias, en el Miguel, por la consultorio. invitación. Regresamos, chavorrucos y millennials, aquí en la 99 y nosotros regresamos mañana al consultorio de Miguel.